esta hora vamos a empezar nuestra transmisión de Ministerio Redoma. Voy a esperar unos minutitos por ahí a ver si hay alguna contestación de si se mira, se oye. Vamos a esperar un momentito para que haya conexión. No me dejen solo, no sean así. Así que en esta hora vamos a compartir la palabra como lunes tras lunes tenemos acostumbrado a hacerlo. Hoy seguiremos con esta serie que estamos compartiendo con ustedes a través de esta plataforma que es la tentación, ¿verdad? Yo les decía que vamos a ocupar algunas semanas para estar planteando, mirando, reflexionando acerca de algunos hombres que fueron tentados directamente por el enemigo. Sabemos que toda tentación, la que es mala, viene de parte del enemigo para hacernos caer de nuestra fe. Es donde yo me estoy enfocando, ¿verdad? Y qué más aprender de las cosas que están escritas en la palabra, lo que ha sido plasmado para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo reflexionemos, para que tú y yo podamos vivir una vida, ¿verdad?, agradable a Dios, sabiendo que hay tentaciones que van a venir a nuestra vida, no importa quién seas o qué tan consagrado estés. Yo les dije hace unas semanas atrás que no importaba tu estatus, tu ministerio, de cuántas veces oras, cuánto lees, de que va a llegar la tentación mala a tu vida, va a llegar la tentación, ¿verdad? Entonces decíamos también que es una prueba. La tentación es una prueba, ¿verdad?, para ver dónde estás parado. Decíamos que es una tentación que va a probar en lo que tú has creído, ¿verdad? Y tenemos un enemigo, ¿verdad?, que siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y tú eres una obra, tú eres una creación de Dios y Dios te protege. Pero Dios nos advierte a través de su palabra y es lo que vamos a estar mirando en esta tarde, como lo hemos estado haciendo en las lecciones anteriores. Así que parece que sí se escucha bien, gracias a Dios. Dios me lo bendiga. Alicia Miranda, Dios te bendiga también. Está conectada mi esposa Lolis. Mercado Orante, Dios te bendiga, amada. Gracias por conectarte. Es la que conecta el audio, es la que se encarga ahora de las instalaciones de esta programación. Así que antes de seguir adelante, quiero hacerles una invitación a cada uno de los que puedan escuchar, mirar esta transmisión por medio de cualquier otra plataforma que se transmita. Somos un grupo o un ministerio que se llama Redoma, Dios guarda mis lágrimas. El propósito del cual nosotros estamos trabajando en este ministerio es para ayudar a aquellas personas que se encuentran en las cárceles, ¿verdad? Y estamos trabajando lo que es el área de México, lo que es más bien aquí el área de Baja California, lo que es Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali, donde se les proporciona a aquellas personas que están privadas de su libertad, y nosotros damos un granito de ayuda a través de cosas de higiene, ¿verdad?, como pasta de dientes, cepillos, jabón, champú, cremas, papel de baño y cosas así. Son las que se hacen para llevarles un kit a cada persona. Y no solamente eso, sino que también hay personas encargadas de compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios. También veo que está conectada mi suegra. Dios le bendiga. También veo a Paula ahí conectada. Dios me la bendiga. Saraí, Dios te bendiga, la directora de nuestro programa. Así que yo creo que va a ser de grande bendición esta reflexión que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque Dios siempre nos advierte, nos enseña, ¿verdad?, que estemos preparados. Y yo agarré como base en Santiago capítulo 1, verso 12, donde dice: bienaventurado, dice el varón. Cuando dice varón se refiere al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces
Dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido, y esta palabra me gusta, ¿no? Porque nos previene, nos dice, ¿verdad? Que nosotros vamos a pasar por medio de esa prueba y que van a venir pensamientos a nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que tomar una decisión, y muchas veces van a ser malas decisiones, pero muchas veces también van a ser esas buenas decisiones. Ahorita estamos viendo algunos personajes que tomaron malas decisiones, pero también vemos... A ver, me están dando un folletito para un anuncio, así que vamos a hacer un corte comercial y ahorita regresamos. Así que muy bien, dice que vamos a tener la segunda conferencia el 9 de octubre a las 3 de la tarde, ¿verdad? El valor de tus cicatrices. Y estamos haciendo una invitación. Si tú quieres más información acerca de esta conferencia, puedes comunicarte a nuestra página, ¿verdad? Y ahí se te dará más información, pero estamos haciendo la invitación y es la segunda conferencia el 9 de octubre a las 3 de la tarde, ¿verdad? Donde estará nuestra hermana Ruth Blanco, va a estar Maribel Sánchez y también va a estar nuestra hermana Saraí Cital compartiendo este tiempo, informando, dando información acerca del ministerio, y va a ser de grande bendición. Así que esperamos que te conectes con nosotros por medio de esta conferencia. Así que si tienes alguna pregunta, háznoslo saber a través de nuestra página oficial, y como te vas a comunicar con Saraí, ella te va a contestar personalmente, y esperemos que puedas ser parte de este mover, y sé que va a ser de grande bendición, ¿verdad? Muy bien, también saludo ahí a mi amigo Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan, y mi hermano Guillén, Dios me los bendiga. Así que voy a seguir adelante. Les decía que estamos hablando acerca de lo que es la tentación, y yo les decía que la Biblia nos habla cuando directamente, ¿verdad?, queda plasmada la palabra de Dios, donde Satanás, o el nombre de Satanás queda grabado para que ser tentados ciertos personajes de la Biblia, los cuales nos pueden ayudar para que nosotros podamos aprender. Como dice la Escritura, dice que las cosas, dice que se escribieron antes, hablándonos del Nuevo y el Antiguo Testamento, dice, es para nuestra enseñanza, para que tú y yo podamos aprender, ¿verdad?, de aquellos hombres que van delante de nosotros, que fueron hombres ungidos por Dios, elegidos por Dios, escogidos por Dios, pero que no por eso dejaron ser hombres tentados, ¿verdad?, por el enemigo. Yo les decía que también vamos a estar mirando más adelante a nuestro mismo Señor Jesucristo, que fue tentado por el enemigo. La semana pasada estuvimos hablando cómo es que Satanás vino a incitar, cómo vino a tentar a Adán y a Eva, y yo les estuve enseñando acerca de cómo ellos fueron tentados, o en qué área fueron tentados, ¿verdad? Yo les decía que ellos fueron tentados en el área de la obediencia, ¿verdad? Porque la palabra que estaba en el tiempo, la palabra que salió de la boca de Dios para Adán y para Eva, ¿verdad? Le dijo que de todo árbol podían comer, pero menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran de él iban a morir, ¿verdad? Entonces el enemigo viene y usa la palabra, ¿verdad? Misma palabra del Señor, lo estuvimos viendo la semana pasada. Y Eva fue tentada, y todo nace con un pensamiento, les decía yo. Empezó a mirar aquel árbol y ella cayó en la tentación y desobedeció la palabra del Señor, ¿verdad? Pero siempre hay una palabra de aliento también, donde Dios nos busca, Dios nos sabe dónde estamos parados, dónde estamos asentados, para buscarnos y darnos ese perdón, ¿verdad? Y esta semana yo quiero hablarles y compartir con ustedes acerca de la tentación que sufre David. Y yo les he hecho una pregunta: ¿qué es la tentación? O para saber qué es la tentación, y yo les he estado comentando que es una prueba, porque así lo dice en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Verso 12, dice que es un estado de prueba para ver dónde estamos parados. Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros hemos resistido la prueba, dice el Señor que nos será dada la corona de la vida, ¿verdad? Entonces hay dos opciones, ¿verdad? De que nosotros aprendamos, porque Dios nos está advirtiendo a través de su palabra, y no es tan grave. O sea, Dios nos da ese libre albedrío, ese libre pensamiento de escoger, pero el problema es cuando nace un mal deseo en nuestras vidas y lo llevamos a cabo. Pero todo esto lo vamos a ir desgajando poco a poco, ¿verdad? Y les decía también que nadie está exento
de la tentación. No importa qué tan consagrado tú estés, no importa qué tan ungido, no importa si Dios te hizo un llamado, no importa si eres un pastor, no importa si eres un líder, un cantante, yo te lo he dicho, o cuántos ministerios tienes, la tentación va a venir y vas a ser tentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es bueno para ti, para mí, para saber cómo estamos parados en nuestra fe. Dios permite que el enemigo haga esto para que tú y yo nos demos cuenta dónde estamos parados, cómo está nuestra fe, o para pulir nuestra fe. Por eso yo lo tengo así, ¿verdad? Y también tenemos un enemigo, sabemos, y yo les he estado comentando, y es lo que estamos hablando, cómo el enemigo viene a tentar a Adán y a Eva. Ahora vamos a ver cómo viene a tentar a David, ¿verdad? Dice, tenemos un enemigo que va a buscar la manera de muchas formas y en diferentes áreas de tu vida para hacerte caer de tu fe. Por eso es la escritura, dice que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Qué es lo que él quiere matar? ¿Qué es lo que quiere destruir? Sí, lo que está sembrado en ti, en tu fe, quiere destruir esa fe, quiere matar, no quiere que obedezcas a Dios, ¿verdad? Entonces él te va a hacer caer de tu fe, por eso es una prueba, ¿verdad? Muy bien, David fue tentado en su orgullo. Ya miramos una vez más, se lo repito, miramos a Adán y a Eva que fueron tentados en la obediencia, directamente por el enemigo. Ahora viene el enemigo, viene Satanás, Dios lo reprenda, a tentar, porque así lo dice la escritura. Por eso escogí personajes que directamente habla la Biblia que son tentados por el enemigo. Sabemos que toda tentación, el enemigo va a buscar la oportunidad, va a buscar el momento justo, preciso para hacerte caer de tus pensamientos, ¿verdad? Entonces David fue tentado en su orgullo y vamos a ver por qué, ¿verdad? Y la Biblia describe a David como un rey justo, ¿verdad? Es un rey justo, valiente, apasionado, es un guerrero, un músico, poeta, así lo pone las escrituras. Pero también no está exento de pecado. Dice, él fue elegido, fue escogido por Dios mismo en persona. O sea, Dios lo eligió, Dios lo escogió. Pero eso no quedó exento de que él un día fuera tentado, fuera llevado. Y podemos hablar de algunas otras tentaciones de David, pero quiero tocar solamente una tentación, ¿verdad? David también puedo mirar yo que fue el rey más grande de Israel y es una de las figuras más prominentes en el mundo que más se escucha al rey David. La historia de David es conocida en todo el mundo y ciertamente de los personajes de la Biblia también es uno de los más prominentes de la Biblia. Cuando yo escucho la escritura, aun cuando este hombre era más prominente, cuando este hombre lo eligió Dios directamente, cuando mandó al profeta y le dijo que escogiera, ¿verdad?, entre los hijos de Isaí, él iba mirando a cada uno, pero Dios le dice, yo miro el corazón, dice, este no es, este tampoco, hasta que llegó con David, este es mi siervo, a este lo escojo. Pero no quedó exento de ser tentado. Tú fuiste escogido, tú fuiste elegido por Dios, ¿verdad? Tú pusiste tu fe, tú decidiste abrirle tu corazón al Señor para que Él gobernara, para que Él reine en tu corazón, pero no estás exento de que tú seas probado, que seas tentado por el enemigo. Así que en esta hora, la vida de David estuvo llena de hechos nobles, estuvo aspiraciones altas y grandes logros. Sin embargo, estuvo manchada de algunos pecados terribles. Cuando tú miras la vida de David y empiezas a escudriñar, te das cuenta que es un hombre de carne, de huesos, un hombre como tú y como yo, con pensamientos que tenemos hoy en día, ¿verdad? En su tiempo, en su generación, ¿verdad? Él impactó, pero también tuvo cosas en la vida como las pasamos tú y yo. Tenemos tentaciones, tenemos luchas, tenemos pruebas, situaciones. En la vida de David hubo muchas situaciones, en la familia de David, de los hijos de David, hubo situaciones difíciles, ¿verdad? Lo que quiero llevarte es que era un hombre prominente de la Biblia, un hombre escogido, así como tú y como yo, te lo repito. ¿Me entiendes? Lo que yo quiero es prevenirte y que sepas que tú y yo
No importa quién seas tú, no importa cuántos títulos tengas, no importa cuántos estudios tengas, no importa cuántos años tengas en el Evangelio. De que viene la prueba a tu vida, va a venir la prueba o vas a ser tentado para hacer lo malo. Y es donde yo me estoy enfocando, ¿no? Mucho de lo que nosotros podemos hacer malo ahorita, ¿verdad? Dice que la vida de David estuvo rodeada o manchada, ¿verdad?, por pecados graves, pero Dios lo amó y Dios lo ungió, él perseveró, y siempre que cometía una falta, un error, venía el arrepentimiento de David. Dice en Santiago 1:14, fíjese lo que dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Y yo veo aquí en Adán y Eva, veo en David, que ellos tienen un deseo, se dejan arrastrar, se dejan llevar por ese mal deseo, algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Ya miramos a Adán y a Eva la semana pasada, en la lección pasada, ¿verdad?, que desobedecen la palabra de Dios, pero ahora llega David y su mal deseo, y luego dice, lo sedujo, y luego dice en Santiago 1:14 y verso 15, ahora, luego el deseo malo, o sea, el deseo malo lo pone la traducción al lenguaje actual, dice, da a luz al pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. O sea, Dios nos previene de que viene la tentación, pero Dios nos dice que resistamos. Yo les decía que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Un descuido, una vez que tú y yo nos descuidamos, una vez que tú y yo fomentamos un pensamiento, un mal deseo, ese no es el problema. El problema es cuando da a luz, el problema es cuando lo llevamos a cabo, ¿verdad? Porque cuando tú resistes, Dios sabe que tú estás resistiendo ese mal pensamiento, ese mal deseo, ese mal pensamiento sobre tu esposa, ese mal pensamiento sobre tu esposo, ese mal pensamiento sobre tu pastor, sobre tu líder, sobre quien sea. O sea, puede resistir, pero cuando tú das a luz a eso, te puede llevar a la muerte. Pero Dios quiere darte la corona de vida, porque dice, cuando has resistido. Y veamos entonces que el Señor también dice, venid y estemos a cuenta, porque muchas veces nosotros quizás ya hemos caído. Les decía la semana pasada y la antepasada que muchas veces estamos luchando nosotros con un pensamiento que nos está atormentando y que ha llevado tiempo y que se ha estado ahí en tiempo en nuestra mente y nos quiere llevar a hacer algo que nos va a perjudicar. Entonces, pero el Señor dice, venid, dice, y estemos a cuentas. Dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios no solamente sabe que tú y yo pasamos por esas luchas, por esas pruebas, sino sabe que seremos tentados, pero también dice que Él nos va a dar la salida, pero que resistamos. Entonces, la tentación es una prueba, es una lucha donde nos encontramos en el espíritu y nuestra humanidad. Nuestra humanidad quiere hacer el deseo de la carne. Él quiere hacer lo que le place, lo que le agrada, el sentirse bien, ¿verdad? Como el enemigo le dijo a Eva, le dijo, no, ya libérate, hombre, sé libre de ese pensamiento que tienes, mira, no vas a morir. O sea, y se dio, ¿verdad? Porque la convenció. Y viene ahora con David, ¿verdad? Y David está cocinando un pensamiento en su mente. Él está meditando, está pensando, porque esto no fue de la noche a la mañana lo que le sucedió. Y en Primera de Crónicas es donde yo me quiero basar. Dice en el capítulo 21, Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el verso 21:1 dice, pero Satanás, dice, se levantó, dice, contra Israel, dice, e incitó a David que hiciera censo de Israel. Se fija, o sea, están directamente implicados los nombres, ¿verdad? Satanás, dice, se levantó. Él siempre se va a levantar en todo aquello que sea de Dios, todo aquello que Dios ama, todo lo que Dios tiene, Él lo quiere destruir, porque Él viene a matar, y hurtar y destruir. Él quiere deshacer eso. Incitó a David a que hiciera censo de Israel. El incitar a David para llevar a cabo lo que se había propuesto, o sea, lo que hizo el enemigo fue que lo estimuló
y lo empujó a llevar lo que él había pensado. Él había nacido en su corazón, en su pensamiento, ¿verdad? El hacer un conteo del pueblo de Israel, que no tenía que hacerlo. No tenía que hacer ese censo, ¿verdad? Porque él dependía de Dios, no dependía del pueblo. David había estado luchando quizás con esta idea por un largo tiempo, pero el enemigo llegó en el tiempo justo, en el tiempo en que necesitaba el apuchoncito David, ¿sí? Él pensó y quiero pensar que andaba ahí en el atrio, que andaba en el lugar de su sala, en el lugar de sus atrios, de sus patios, en algún lado pensando, ¿haré el censo o no lo haré el censo? ¿Le agradará a Dios? ¿No le agradará a Dios? ¿Cuánta gente tendré? Oh, todo lo que he construido, todo lo que tengo a mi poder. O sea, todo esto lo llevó. Entonces el enemigo se dio cuenta, así como hemos estado hablando, ¿verdad?, del personaje que miramos en Adán y Eva. Él llegó en el momento preciso para hablar cuando ese pensamiento, ¿verdad?, vino a la mente de Adán y Eva. Ahora viene en contra, ¿sí?, de David y lo incita para que ese pensamiento lo lleve a cabo. Sabía perfectamente el enemigo que eso iba a desagradar a Dios. Sabía que lo que David estaba haciendo era por orgullo, para sentirse bien. Y muchas veces nosotros todo lo hacemos y todo nace por un pensamiento. Cualquier tentación mala o mal deseo en nuestra vida siempre empieza con un deseo. No es de la noche a la mañana, voy a hacer esto, no. Eso nace y lo va creciendo, va aumentando, hasta que llega el momento en que el enemigo va a venir a tentarte y decirte, ¿sabes qué? Hazlo. Te apucha para que tú lo hagas. Mira que no es tan malo. Mira que esto te va a liberar, te vas a sentir mejor. ¿Y cuántas veces podemos ver que hay gente en nuestra vida que viene y nos dice, no lo hagas? Mira, eso es un pecado contra Dios. David, no hubo un poder humano que lo hiciera desistir de ese pensamiento, porque vino Joab. Quiero leérselos más bien, ¿no? Dice en Primera de Crónicas 21:3, dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey y Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué? Dice, procura. O sea, tuvo el atrevimiento de llegar con el rey, ¿verdad? Uno de sus principales hombres, y le dice, ¿por qué procura mi Señor esto? O sea, ¿por qué insiste en contar? Dios puede darte mucho más, te añada 100 veces, pero tú estás haciendo algo que no está bien. Esto ya es un orgullo que tú tienes, pero dice, procura mi Señor esto que será para pecado de Israel. Dice, mas la orden del rey pudo más que el consejo. Y déjame decirte que no solamente este hombre vino, Joab, no solamente fue el que le dijo a David que no hiciera esto. Hubo otros personajes del ejército que llegaron, dice en 2 Samuel 24 o 1 Samuel 24, dice que llegaron y que ellos insistieron para con David que no lo hiciera. Pero no, o sea, el orgullo que él tenía, dijo, ahora lo hago porque lo hago. Ya estaba decidido, él ya había estado pensando en esto. Pero la cosa aquí es que el enemigo, dice la Biblia, que él vino e incitó a David a que llevara esa acción. ¿Sí me entiende? Entonces él dice, ¿por qué procura mi Señor para pecado de Israel? Mas la orden del rey, dice, pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Lo que quiero decirte, hermano, que muchas veces nosotros debemos de aprender, como dice la Escritura, ¿en qué aprendo? Que muchas veces nosotros tenemos orgullo. Viene ese orgullo, hay personas que están a nuestro alrededor que nos aman, que nos quieren, ¿sí? Y nos dan ese consejo, pero cuando tú y yo persistimos, cuando tú y yo insistimos en llevar a cabo lo que nos hemos propuesto, cuando ese pensamiento ha ido creciendo, nos puede llevar a muerte, dice la palabra, ¿verdad? Pero si nosotros resistimos, recapacitamos y estamos a cuenta con el Señor, resistimos, entonces nos será dada la corona de la vida. Pero aquí
Dice que pudo más. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos esto? O sea, yo me propongo esto y lo voy a hacer porque soy García, ¿sí? Porque soy Guillén, porque soy Mercado, porque soy Orrantia, porque soy Aguilar. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Pero estas cosas, cuando viene ese consejo, no solamente vas a caer en ese pecado o vamos a estar en el orgullo. El problema es que vamos a arrastrar a otros en nuestra situación, en nuestro orgullo arrastramos a otros, a segundos y a terceros. En este caso, el pecado que estaba cometiendo David de su orgullo por querer saber cuánto, porque saber qué es lo que él había logrado. Se le había olvidado que Dios estaba en medio de toda situación, en medio de toda victoria, en medio de toda lucha que él tenía. Dios le había dado lo que él tenía, el lugar donde él estaba parado. No necesitaba. Pero pasó un momento de debilidad que el enemigo aprovechó para que él viniera y tentara a este hombre. Entonces tú y yo, ¿cuántas veces podemos pasar esto? Y tenemos que aprender de estos hombres que van delante de nosotros, ¿verdad? Pensar, este es mi orgullo. No le voy a hablar a tal persona porque me hizo esto. No le voy a hablar a aquel por X situación. Hermano, dijeron por ahí los chavos de allá de Tijuana, dice, túmbate ese rollo. O sea, túmbate ese pensamiento. No debe de estar. Aprendamos que eso no nos va a llevar, sino que nos va a llevar a dañar a otras personas, y no solamente a dañar. Aquí yo encuentro que ese pecado de orgullo que tuvo David tuvo un desenlace tremendo, dice la Escritura, ¿sí? Trajo una peste, trajo una enfermedad, trajo algo grande para el pueblo de Israel por el pecado, por el orgullo del rey, porque él estaba sobre la nación, porque él estaba sobre ese pueblo que Dios le había dado. Entonces nosotros muchas veces estamos sobre nuestra familia, sobre liderando algo, y nuestro orgullo puede llevar a causar daños a terceros. Entonces pensemos en esto, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir adelante y que nuestro orgullo no pueda más, ¿verdad? Que el amor de Dios para derramar a los demás. Dice, Dios permitió que Satanás tentara a David. O sea, Dios lo permitió porque ya se le había metido, ¿verdad? A tentar a David después de que David había logrado mucho y obtenido grandes victorias. O sea, David en su historia era el hombre más victorioso en las guerras. O sea, él iba con el Señor y le decía, Señor, subo contra los filisteos, subo contra fulano, subo contra mangano. Y Señor, ve porque la victoria es tuya. Se le olvidó, ¿me entiendes? Pero después de todo esto, cuando llegó el tiempo de que tuvo un descuido, viene el enemigo a incitar a David. Después de lograr todo lo que él había logrado. Y luego yo puse aquí, es evidente que Dios permitió que Satanás tentara a David por causa de su orgullo. La voluntad de David estaba implicada en el pecado. ¿Se acuerda que Joab le dijo, ¿para qué vas a llevar esto? ¿Para qué vas a hacer esto? Va a ser un pecado. ¿Para qué implicas al pueblo de Israel? No lo hagas, tú eres el rey. Pero él ya tenía en su corazón, ya no había nada que lo pudiera hacer desistir. Pero lo que yo quiero decir es que tú y yo podemos nosotros dejar ese orgullo, aprender. O sea, fijarnos que si ese orgullo que nosotros tenemos va a dañar a otras personas, va a dañar a terceros. No estamos en la posición que tenía, pero David, porque él estaba sobre su pueblo, pero tú estás sobre alguien, sobre otras personas que te rodean. Y eso puede traer un pecado y una mala acción de parte del Señor para con los que te rodean. Así le pasó a David. Dios permitió, y fue evidente que Dios lo permitió, porque nada puede hacerse si Dios no lo permite. Pero estaba tan afanado, ¿verdad? David, en su pensamiento, que no pudo resistir y que llevó a cabo lo que tenía que llevar. Dice, el orgullo es una de las actitudes que más molesta a Dios. Dice que Él mira de lejos al altivo, que mira de lejos al orgulloso. O sea, que lo pone lejos, que no puede tenerlo, que no lo soporta. Entonces,
debemos de aprender. Dice, la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. O sea que el orgullo es un pecado, como sea, como lo pongas, como tú lo quieras visualizar, es un pecado. El deseo malo, el orgullo malo, te estoy hablando, porque hay un orgullo que podemos hablar. Yo estoy orgulloso de mi hijo, de mi hija, estoy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de X. Hay cosas que son buenas. Yo te estoy hablando del orgullo malo, de los deseos malos, cuando eso provoca que venga a nuestras vidas, ¿sí? Una catástrofe, que venga, que Dios permita que venga algo tremendo, como vamos a estar viendo ahorita más adelante. David había querido contar, dice, el número de los israelitas ejerciendo un control sobre su pueblo elegido. Se olvidó por un momento quién le había dado lo que tenía, las victorias, el reinado. Le ganó el orgullo. Pudo más, sí, su orden que el consejo de las personas. Entonces nosotros debemos de pensar que el orgullo es una estima propia exagerada en nuestros pensamientos y emociones que ciega cuando nos posee. Hay debilidades y peligros, ¿verdad?, que nos van a llevar a una destrucción. Cuando ese deseo de orgullo está en tu vida y en mi vida, sí, nos va a llevar, nos va a cegar. Porque en este caso, David fue cegado con el orgullo. O sea, no le importó lo que le dijeron, el consejo y a dónde lo iba a llevar, ¿verdad? Esto sucede en nuestras vidas cuando actuamos en una forma deliberada, una y otra vez, y se nos dice que estamos equivocados, que no lo hagamos, ¿sí? Que nuestro ego puede más, así como lo hizo David. Es triste que cuando nuestro egoísmo, aun cuando Dios nos advierte, cuando vemos lo que Dios hace, lo que Dios permite, para que nuestra fe sea probada, para que veamos dónde estamos parados, para que veamos nosotros que lo que nosotros estamos haciendo no le agrada a Dios. El orgullo es algo que no le agrada a Dios. Así que si somos orgullosos, hermanos, pensemos, meditemos, reflexionemos en esta tarde que eso no le agrada a Dios. Dice que Él mira de lejos, Él conoce y Él está en todo lugar, sí, pero Él se aparta de los orgullosos. Él está viendo que ese orgullo que tiene, ¿verdad? Así como aquel hombre, ¿verdad?, que llegó al templo, ¿verdad?, que empezó a orar parado y empezó, Señor, yo soy un hombre que diezmo, yo soy una persona que doy limosna, soy una persona que enseña, soy una persona que ayuno, soy una persona que vengo a la iglesia, que vengo, ¿me entiende? Y no soy como este pecador. O sea, su orgullo, hasta se sentía orgulloso por lo que estaba haciendo. Dice, pero aquel hombre, dice, que se humilló, fue bendecido por Dios, ¿verdad? Dice que ni queriendo alzar sus ojos, dice, no quería ni alzar sus ojos, ¿verdad?, sino que se sentía como un pecador, reconoció, ¿verdad? Pero donde yo te quiero llevar y que veas es que el orgullo, ¿verdad?, no nos va a llevar a ningún lado, no nos va a llevar a hacer la obra de Dios. Dice, puse aquí, no escuchó las consecuencias, trajo pecado, y no solo para él, sino que arrastró a otros. Y quiero leerles una parte para constatar esto que les estoy diciendo. En el verso 7 del capítulo 21, en el primer libro de Crónicas, dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. O sea, Dios permitió esto, dice. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente, dice, al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente, o al profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, el pecado de orgullo que el enemigo llevó para que David lo hiciera, trajo una consecuencia. Lo que quiero decirte, o lo que Dios nos enseña, es que nuestro pecado de orgullo, o nuestro orgullo, cuando lo ponemos, cuando da luz, va a venir una consecuencia a nuestras vidas. Y no solamente, como dice aquí, sino que a unos terceros, a los que están a nuestro alrededor, va a afectar. Dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas, una que yo haga contigo
Y viniendo Gad, David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, luego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de hombres. O sea, la consecuencia que lo llevó el no escuchar el consejo cuando pudo más, la decisión que él había tomado, lo llevó a traer este castigo sobre él y sobre el pueblo de Israel. Entonces, cada una de las cosas que nosotros podemos hacer con el orgullo, cuando está nuestro orgullo de por medio, déjame decirte que va a traer consecuencias. Dios tiene misericordia, pero aún con su misericordia, con su gracia, vamos a recibir el pago o la consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo. Porque así es el Señor, nos está advirtiendo de las cosas que van a pasar. Y a Él se le advirtió, se le dijo que no lo hiciera porque era un pecado. Y fueron hombres eran hombres que estaban a un lado de Él, que lo aconsejaban, y que eran hombres privilegiados de estar con Él. Hombres de confianza, hombres fieles, hombres que los tenía en grande estima, pero no escuchó. Y vino esta consecuencia, ¿verdad? Todo lo que tú puedes leer en Primera de Crónicas, capítulo 21, léelo en tu casa y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Todo lo que sucedió por el pecado de David, por el orgullo, ¿verdad? Que fue tentado, que el enemigo lo incitó en el tiempo que él había logrado las mejores victorias, cuando había obtenido todo, ahora se sentía que él había logrado aquello. Hay mucha gente que está aún en puestos de liderazgos, que se creen o que son orgullosos, ¿verdad? Y eso no debe de ser así. Nosotros debemos de pensar y hacerlo todo para la bendición de Dios, ¿verdad? No dejar que eso nos gane. Una de las cualidades más importantes de David es su humildad, ¿sí? Para reconocer cada vez que cometía un error y su arrepentimiento genuino. Cuando David era consciente de sus pecados, realmente sufría. Se arrepentía de todo corazón y pedía con toda humildad el perdón de Dios. Y tú puedes leer otras cosas que él hizo, pero estamos implicando aquí, ¿verdad? Cómo Satanás lo incitó para levantar un censo que no debería de hacer, pero su orgullo pudo más. Eso es lo que estamos viendo. Pero vemos que David siempre se arrepentía cuando reconocía, venía y le pedía perdón a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto en esta tarde, en esta hora? Que muchas veces tú y yo hemos cometido un pecado de orgullo, o quizás ese orgullo está ahorita en tu vida y eso no le agrada a Dios. Y déjame decirte que van a venir consecuencias a tu vida, va a venir consecuencias a mi vida, porque es un pecado que Dios aborrece. Es un Dios, nuestro Dios es algo que no le agrada, es algo que lo tiene para un lado. Y nosotros no deseamos que estemos a un lado. Nos está advirtiendo de las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Y dice en Primera de Crónicas, se lo voy a volver a repetir. Entonces dijo David, en el verso 8 dice, dijo David a Dios: he pecado gravemente en hacer esto. O sea, el ser el censo y el no escuché, me aferré a mi orgullo y lo hice. Pero ahora sé que lo he hecho gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Si tú sigues leyendo más adelante, te vas a dar cuenta que él dice: el pueblo no tiene la culpa, pero por la culpa de él, el pueblo fue castigado, porque sobre él estaba la bendición. Sobre él estaban los ojos del Señor. Era el elegido, era el escogido para bendecir al pueblo. Entonces, él hizo locamente, dice, hice locamente, no hice lo correcto delante de ti, me dejé llevar, me incitó el enemigo. Esto no lo quería hacer, Señor, pero lo hice, perdóname. Muy bien, te perdono, dice el Señor, pero escoge 3 cosas.
Escoge 3 cosas porque lo que tú hiciste tiene consecuencias. Y no porque eres el rey no vas a tener consecuencias. No porque eres el elegido no vas a tener consecuencias. No porque te escogí personalmente no vas a tener consecuencias. Y debemos de aprender que cuando viene la prueba y cuando hayamos resistido, cuando estemos en una encrucijada, en el lugar que nosotros decidimos estar por nuestro mal deseo, porque el mal deseo llega a nuestra vida y somos tentados, viene a ser probada nuestra fe, tenemos que tomar una decisión. Y si sabemos que es un mal deseo, yo te invito para que escojas lo mejor, ¿verdad? Escoger el mejor camino, ¿verdad? Dice, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, porque cuando hayas resistido, yo te daré la corona de la vida. Resiste, mi amado hermano. Dice, cuando te encuentras en esas situaciones difíciles o complejas en las que no se ve una salida fácil, porque estás luchando como lo hizo David. David tuvo un tiempo en que estuvo luchando. Estoy seguro que él estaba pensando por un largo tiempo, ¿lo haré? ¿Lo llevaré a cabo? ¿No lo haré? Pero al final de la encrucijada tuvo que escoger un camino. Y dijo, lo voy a hacer. Y eso trajo pecado. El verso en el Salmo 138, verso 6, dice, Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Tenemos un libre albedrío, un libre pensamiento. Dios nos escoge el obedecer como el desobedecer. Yo les decía la semana pasada, el ser obedientes a la palabra o simplemente desobedecerla. Tú y yo escogemos. Y aquí aprendemos que el pecado de orgullo no le gusta a Dios, no le agrada a Dios. Si eso va a hacer que tú caigas de tu fe, ten cuidado. Analiza bien las cosas, dónde estás caminando, cómo vas caminando, dónde estás parado. Y ponte atento cuando venga esa lucha, venga esa prueba, para que salgas aprobado como un obrero digno, ¿verdad? Para el Señor. Así que en esta hora yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo que me ha dado de compartir con ustedes. Espero sea de bendición. Hay muchas cosas que decir, pero creo que esto que Dios ha puesto en mi corazón y compartir con ustedes es bueno. Así que yo voy a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Padre, le damos gracias en esta hora por la vida, por la salud, por su misericordia, por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque no volverá vacía, sino antes produce para aquello que le has enviado. Señor, tú conoces el corazón de aquellos que puedan estar escuchando este mensaje o lo vayan a escuchar, Dios. Si algún orgullo, Señor, hay, Padre, en ellos o en mí, Dios, yo te pido que tú obres, que nos dé la fuerza, Señor, para resistir el día malo, Señor, para poder ser librados, Señor, y poder recibir la corona de la vida, Señor, que tú has prometido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a cada persona, Dios, para que tú obres de una manera especial. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Así que la próxima semana nos estaremos viendo. Vamos a estar estudiando acerca de Job, cómo fue tentado por el enemigo en su integridad. Ya miramos a Adán y Eva, que fueron tentados en su obediencia. Hoy miramos a David, que fue tentado en su orgullo. El siguiente escalón que vamos a estar mirando es cuando Job es tentado en su integridad, ¿verdad? Porque así lo dice la Escritura, las palabras arrancadas de ahí. Y así vamos a ir estudiando cada uno de estos personajes para que pueda ayudarnos. Antes de despedirme, quiero decirte que si no tienes un lugar donde congregarte, si no tienes una iglesia donde ir, nosotros nos congregamos en Centro Familiar Cristiano. Si quieres información acerca de nuestra congregación, nuestro pastor es Abel Ledesma, puedes comunicarte aquí también en esta página, te daremos información. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos la próxima semana.